Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy leeremos los capítulos del 21 al 24 de esta segunda parte del libro de Samuel. Los últimos cuatro capítulos que leeremos recopilan los últimos años de la vida de David. David tenía entonces más de 60 años, ya había comenzado a cansarse, sentirse exhausto por todas las cargas de la vida. Al contrario de lo que uno pudiera esperar, sus últimos 10 años no fueron automáticamente gloriosos ni tampoco fáciles de llevar. Los sucesos que hemos leído los días recientes lo habían hecho consciente de su debilidad y de la necesidad que Dios lo apoyara y lo sostuviera. Su vida no había sido fácil y su reinado poco pacífico. Había llegado a ver cuán transitorias son todas las cosas de esta vida y por eso se volvía cada vez más a las cosas eternas. Fueron muchas las aflicciones del siervo de Dios, pero de todas ellas lo libró el Señor. Cuando comencemos en el capítulo 21, leeremos dos historias. Una sobre un periodo de 3 años de hambre que tiene relación con los gabaonitas y pactos incumplidos, y otra guerra, y otra respecto a la guerra contra los filisteos. Sobre la primera historia, es bueno recordar esta historia con los gabaonitas que ya leímos en el libro de Josué en el capítulo 9. En ese capítulo leímos cómo los gabaonitas engañaron a Josué, también engañaron a los ancianos de Israel y se hicieron pasar por un pueblo que venía desde muy lejos, y estos lo que buscaban finalmente era una alianza con el pueblo de Israel. Los israelitas juraron por el nombre del Señor hacer este pacto, y cuando descubrieron que era una mentira, nos cuenta que dice así: los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Así que acá podemos ver cómo incluso ante la murmuración del pueblo, ellos responden: nosotros los hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Entonces, acá nosotros podíamos ver la importancia de este juramento en el nombre del Señor con el pueblo de los Gabaonitas. Esto, ¿por qué es necesario recordarlo? Porque había un juramento en el nombre de Dios que los israelitas temían romper. Sin embargo, en este capítulo, David, consultando a Dios por qué estaban viviendo esta hambruna, la respuesta que recibió es que esto era una consecuencia porque Saúl había dado muerte a los gabaonitas. No hay antecedentes concretos de cuándo ocurrió esta muerte, solo sabemos que sí ocurrió. Acá tenemos un primer punto a meditar, y es ver la importancia de si realmente vemos la seriedad de nosotros utilizar el nombre del Señor. Por eso no hay que utilizar el nombre del Señor en vano. En este caso hay que analizar lo serio que es poder hacer un juramento en el nombre de Dios y después no cumplirlo. Los compromisos que se hacen delante del Señor no son para dejarlos de lado, sino que al contrario, debemos cumplir nuestras promesas, sobre todo cuando tenemos el nombre de Dios, porque no se puede tomar su nombre a la ligera. Continuando con el relato, vemos cómo rápidamente David se reunió con la comunidad gabaonita sobreviviente y les preguntó sobre la compensación que pudiera ofrecerles para poder así curar este mal. ¿Qué podría hacer en manera de enmienda para que todos pudieran disfrutar otra vez de las bendiciones de Jehová? Los gabaonitas dijeron claramente que no buscaban ninguna compensación monetaria, sino que al final ellos decidieron que lo que podía recibir como restitución era lo que indicaba la ley en el Números capítulo 35, versículo 33, dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y es por esto que los Gabonitas finalmente piden que 7 descendientes de Saúl fueran muertos para poder expiar las vidas que ellos habían perdido. Respecto a este punto, se cree que los 7 escogidos para poder dar esta compensación a las Gabonitas, porque finalmente estos tenían que morir, habían tenido relación con la matanza. ¿Por qué piensan muchos esto? Porque David pareciera estar de acuerdo con esta petición, él decide quiénes van, y al mismo tiempo nosotros no debemos olvidar, porque si es por cumplir la ley, Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 16, nos dice que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, es por esto, considerando esto, que algunos creen que estos 7 escogidos alguna relación tenían con la muerte de los Gabaonitas.
Así que lo importante, bueno, después de esto los cielos se abrieron de nuevo y Dios respondió a las oraciones y por lo tanto se quita la hambruna del pueblo de Israel. Cuando terminemos el capítulo 21 veremos que también hay 4 batallas contra filisteos y gigantes. Estos sucesos parecen haber ocurrido hacia el final del reinado de David. David se cansa en una batalla y un gigante casi lo mata, pero Abisai lo defendió y lo salvó. Y no sé, nos puede sorprender quizás que David esté cansado, extenuado y que casi pierda una batalla. Yo diría que no debemos sorprendernos porque después de todo era un ser humano y todos los humanos tienen un límite en su capacidad de resistir, que es la que nos da nuestro propio cuerpo, nuestra propia edad. Los sucesos de estos últimos años simplemente le están cobrando el precio a David, pero al mismo tiempo podemos ver cómo en esta historia, en su debilidad, Dios puso a las personas idóneas para poder cuidarle. David flaqueaba, pero este no huyó. Dios envió la ayuda en este tiempo de necesidad. Así que a veces hasta los santos más fuertes desfallecen en los conflictos espirituales. Entonces Satanás los ataca furiosamente, pero quienes defienden su terreno, quienes le resisten, van a ser aliviados y serán más que vencedores en el Señor. Luego, cuando lleguemos al capítulo 22, vamos a ver que esto es muy similar y casi exacto al Salmo 18. Así que por tiempo, porque este video de hoy ya es largo, espero que podamos comentarlo cuando estemos leyendo los Salmos. En el capítulo 23 comienza con lo que se llaman las últimas palabras de David. No es que hayan sido las últimas palabras de David, sino que hace referencia a este último tiempo, estos últimos pensamientos, reflexiones o salmos que él hace, donde nos dice que él sabe que el Espíritu del Señor habló a través de su lengua y que ha hecho con él un pacto eterno sobre el cual nosotros ya leímos en el capítulo 7. Finalmente nos habla de cómo los indignos serán consumidos por el fuego en los tiempos finales. En la primera parte del capítulo 23 bien podría ser también un salmo con esta intención de David en este salmo es poder destacar el alto privilegio que había tenido para él el poder gobernar para Dios. David describe al rey como un justo que gobierna entre los hombres en el temor de Dios, que al mismo tiempo será como la luz matinal. Muy consciente de sus fallas, de sus errores, David confiaba en que Dios iba a enviar de su linaje un gobernante, uno que sería llamado Jehová, nuestra justicia, como dice Jeremías 23:6, y confiando en esa promesa, David también escribió, por eso mi casa está firme en Dios, pues haya hecho Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Así que es una especie de salmo, bonito salmo ahí que vamos a encontrar en la primera parte del capítulo 23. A medida que, en esto también podemos ver que a medida que fueron pasando los años, David se volvió más y más a las cosas eternas. Le era muy importante saber que Dios lo había estado usando para traer justicia y salvación a todos los pueblos en Jesucristo. Su gobierno había servido para propiciar que la gente pensara y deseara finalmente un rey justo, un rey santo, un rey que estuviera conforme a la voluntad de Dios, es decir, un reino mejor. Dios se había hecho pacto con David para establecer a través de uno de sus descendientes un reino eterno. Sus palabras acerca de un rey que gobierne en el temor de Dios, este es el deseo de David, y que fuera como una luz matinal, encontraron su perfecto cumplimiento en Cristo Jesús. De aquel que vendría, el profeta escribió, más para vosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esto decía Malaquías en el capítulo 4, versículo 2. Y así como David había sido un rey, pero también pastor, también se podía decir del Salvador venidero, y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él, este será nuestra paz. Esto dice Miqueas capítulo 5 versículos 4 y 5. Así que, bueno, hermanos, cuando lleguemos finalmente al último capítulo, el capítulo 24, veremos que es un libro, un capítulo un poco difícil de comprender, pero sería mucho más difícil si no leyéramos su paralelo, el cual se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Por lo tanto, también recomiendo hoy día complementar este capítulo 24 del segundo libro de Samuel con el capítulo 21 del primer libro de Crónicas. En esta historia leeremos cómo David hace un censo. Esta historia trae quizás uno de los pasajes más controversiales de las Escrituras y que lamentablemente otras religiones han utilizado para atacar la inerrancia de estas.
El primer capítulo del versículo 24 dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Su paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, pareciera aquí haber una contradicción, pero nosotros sabemos que no hay contradicciones en las escrituras, así que nos debemos concentrar en algo y esto es poder recordar que Satanás debe someterse a lo que Dios ordena. Satanás no actúa sin poder, sin que Dios lo permita. Esto nosotros lo vamos a ver claramente en el libro de Job. Por lo tanto, en el contexto propio de todas las escrituras, nosotros sabemos finalmente que todo cuanto ocurre o cuanto pueda hacer Satanás está bajo el dominio y el permiso y la soberanía de Dios. Así que por lo tanto acá lo concreto es que David terminará haciendo este censo, pero está motivado por el orgullo. Con este censo ofende a Dios, por lo tanto el censo será un pecado grave en la vida de David. Este pecado es producto de los engaños de Satanás y acá nosotros tenemos que tener eso en mente cuando lo leamos. También quizás es bueno recordar el contexto de las propias escrituras donde Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Así que teniendo esto claro, quiero decir que una de las cosas que me dan seguridad justamente de las escrituras y que son verdad es que la Biblia nunca trata de mostrarnos a estos héroes, porque son héroes a imitar incluso, no los adula mostrando una vida de perfección. Las escrituras son honestas y reflejan la realidad de la vida. Así nos permite ver a David, tanto en sus momentos de sabiduría como en los de necedad. A todos nos gustaría pensar que a medida que envejecemos nos hacemos más sabios y que nos equivocamos menos. Ojalá fuese así, pero nosotros vamos a ver que en los últimos días del reinado, David hizo una decisión bastante tonta, basada finalmente en su orgullo pecaminoso. Sus consecuencias fueron sorprendentes y constituyen una seria advertencia para todos nosotros respecto a la gravedad que produce el pecado y ofender a Dios por medio de este. En este caso fue el orgullo lo que movió a David a ordenarle a Joab que censara a Israel y a Judá y le reportaron el número de combatientes disponibles que habían en ambos pueblos. Joab había estado largo tiempo junto a él y lo conocía muy bien. Podía ver que a través de estas palabras del rey comprender que sus motivos eran completamente pecaminosos y que con esto ofendería a Dios. En base a esto, le dio buenos consejos que él nunca había oído. Le dijo que Jehová, tu Dios, multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es y que pueda verlo mi Señor. Es decir, él sabía que había una intención pecaminosa y le estaba diciendo, no hagas esto, multiplica. Le dijo, pero ¿por qué se complace en hacer esto, mi Señor el Rey? Así que Joab comprendía muy bien lo que estaba pasando. Pareciera estarle diciendo, estás dando la impresión de que los logros y las recientes victorias de Israel se deben todos a ti y que la superioridad militar de tu ejército es inigualable. No seas tonto. ¿Qué sentido tiene hacer algo así? No ofendas a Dios con esto. Recuerda que es Dios quien te lo ha dado. Pareciera un poco ahí en este relato que esto fuera lo que está intentando decir a Joab al advertir a David que no haga el censo. Pero David no hizo caso de las palabras de Joab e insistió en que su general hiciera exactamente como le había ordenado. Se ha dicho muchas veces que el poder corrompe y aquí pareciera pasar una vez más. David había alcanzado tan alta posición que se le tenían tan alta estima que había empezado a creer que no tenía por qué darle razones a nadie. En este caso rechazó el consejo sabio de Joab y en lugar de ellos dio oídos a Satanás, quien ahora le susurraba, David, veamos cuán importante es tu imperio, qué tan grande es y que todos sepan lo poderoso que eres. Evidentemente una discusión entre Joab y el rey, pero el último se impuso por su autoridad, su comandante por lo tanto accedió y tomó el censo. Contando al pueblo, pero finalmente vemos que Joab no estaba nada feliz con este asunto. El relato paralelo en Primera de Crónicas 21:6 nos dice que la orden del rey era abominable a Joab. Así que después de casi 10 meses levantando el censo, determinó cuántos hombres físicamente capaces había en Judá e Israel que fueran aptos para el servicio militar. El informe arrojaba la cifra de alrededor de 1,5 millones de hombres. Esto lo dice Primera Crónicas 21:5. Y con base a ese dato, la población de Israel en ese momento es probable que fuera de más de 6,5 millones de personas. Ante Dios, toda esta situación
la fría e ingrata actitud del pueblo, el orgullo de su rey, era todo malo, todo demandaba medidas disciplinarias para que esta indiferencia no se apoderara de la población, para que no olvidaran y no dejaran de reconocer a Dios como finalmente la importancia y el centro de todo lo que había ocurrido. El mérito, debemos decir, es que ahora David, una vez que ocurre esto, dice las escrituras que le pesó en su corazón el haberlo hecho. Increíble. Bueno, esto provoca muchas veces después el pecado, ¿cierto? Donde viene el peso en el corazón, por más que en su momento o previo a la ejecución no haya ocurrido esto. Así que el orgullo y la arrogancia de organizar el conteo de hombres finalmente le pesó a David. Así que una vez más, en este acto es donde vemos por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón. Y esto es porque David era sensible al pecado. Él no evitaba el pecado, permanecía en él, pero este era sensible a Dios, al temor de Dios, y por lo tanto el arrepentimiento sincero de parte de David lo vemos claramente expresado en las Escrituras. Así que no hay duda finalmente que la palabra de Dios lo conmovió profundamente mientras reflexionaba en lo que había hecho. El rey no buscó excusarse ni tampoco decir que era culpa de alguien más, sino que él admitió su pecado, su desacato y dijo así, dijo, he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque he actuado muy neciamente. Entonces él asume su pecado, no trata de culpar a nadie más y por lo tanto acá vemos un corazón conforme al Señor que reconoce su maldad y pide finalmente que Dios lo limpie. Así que como sabemos, nosotros hoy todos tenemos perdón en Cristo para cada pecado, pero esto no significa que haya ocasiones en las que nosotros no tengamos que asumir las consecuencias propias de nuestro propio pecado. Recordemos también de que en este caso toda la nación de Israel, no solamente el rey, actuaban neciamente y por lo tanto necesitaban la disciplina del Señor. Las consecuencias de esta falta tan terrible es que hay una matanza horrible en el pueblo de Israel y por lo tanto este capítulo al final cierra con las palabras, entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. La gente de hoy cuando lee este final del segundo libro de Samuel, muchos, y me incluyo quizás nos preguntamos, ¿cómo pudo Dios haber hecho algo así al pueblo de Israel? Pero meditando, reflexionando, finalmente una pregunta mucho más apropiada debería ser, ¿por qué se detuvo conociendo finalmente que lo pecaminoso que somos y cómo merecemos finalmente la muerte por nuestro pecado? Así que en lugar de finalmente, cuando analizamos todo esto, nosotros debemos dar gracias porque tenemos un Dios misericordioso que sacrificó a su único hijo para que pudiéramos ser salvos finalmente de la plaga de la muerte eterna. El ángel de Dios envaina su espada y cuando llega a nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así que damos gracias al poder meditar en las escrituras, al poder ver todo esto que ocurre, las consecuencias del pecado, damos gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo y por cómo Él finalmente hoy día, si nosotros venimos en arrepentimiento y fe, Él nos perdona y nos libra finalmente de las consecuencias eternas del pecado. Así que, Señor, damos gracias y les animo, hermano, a continuar meditando las Escrituras, orando, dando gracias al Señor por poder tener a nuestro Salvador, que nos libra finalmente de estas consecuencias eternas de nuestra maldad y nuestra pecaminosidad.